Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta escuela de servidores. En el día de hoy tendremos ya el último tema de nuestro seminario sobre la oración o la escuela de oración cristiana. Quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la luz, la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a estudiar el tema de la oración del Padre Nuestro. La oración del Señor, o también conocida como la oración dominical. Vamos a tomar para ello algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. El Padre Nuestro es ya la enseñanza máxima que existe sobre la oración. Por eso, después de haber analizado los 10 temas anteriores, vamos a mirar a aquella oración que es modelo de toda la oración cristiana. En el numeral 2759 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice lo siguiente: estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11:1. Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve con 5 peticiones. Vamos a ver que bíblicamente el Padre Nuestro lo encontramos en San Lucas con 5 peticiones y en San Mateo, quien nos transmite la versión más desarrollada de la misma oración, con 7 peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo y es la oración que nos han enseñado a nosotros cuando éramos muy pequeños en el catecismo de la primera comunión, de la confirmación, y de hecho pues nuestros padres, me imagino, nos la enseñaron a todos antes incluso del catecismo que nos ofrecen en la parroquia. Y dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El amén es ya el añadido que nosotros le hacemos como iglesia, que lo vamos a ver también al final de esta lección. ¿Qué significa el amén? El numeral 2761 del Catecismo dice: la oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio.
Esto lo dice Tertuliano. La oración del Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Lucas 11:9. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Podemos pedir todo lo que queramos a nuestro Padre del cielo, a nuestro Papá Dios, teniendo en cuenta que primero debemos hacer la oración del Padre Nuestro. Es una enseñanza hermosa de Tertuliano, un hombre de muchos siglos atrás que descubrió en el Padre Nuestro el resumen del Evangelio, la oración fundamental y aquella que es modelo para todas las demás oraciones. Es así que debemos afirmar que el Padre Nuestro es el corazón de las Sagradas Escrituras. Después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín de Hipona concluye diciendo: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical, que es la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Podemos revisar toda la Escritura y no se escapa ni una sola petición que no esté contenida en la oración del Padre Nuestro. Santo Tomás de Aquino, por su parte, dice: la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. Dice él: en ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino que además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. La oración del Padre Nuestro nos muestra qué es lo que debemos pedir rectamente y también nos enseña la jerarquía entre las distintas peticiones, es decir, qué es lo que yo debo pedir primero y qué es lo que debo pedir después. El Padre Nuestro es la oración del Señor, así se llama, oración del Señor. La expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, recordemos que dominical viene de Dominus y Dominus quiere decir Señor. Significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio a conocer el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. No hay otra oración que Jesús nos haya enseñado a hacer tan precisa como esta del Padre Nuestro. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Jesús nos comunica las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Recordemos ese tema, Jesús, maestro de la oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Jesús nos enseña qué es lo más importante para nosotros como seres humanos, ya que Él conoció nuestra naturaleza. Entonces va en dos sentidos. Primero, como es Dios, conoce perfectamente cuál es la voluntad del Padre. Por eso nos enseña a pedir de acuerdo a lo que el Padre quiere que nosotros le pidamos. Y segundo, como es hombre, comparte nuestra naturaleza de hombres, entonces sabe muy bien cuáles son las necesidades que como hombres tenemos y las pone en la oración. El Padre Nuestro
es la oración del Señor. También es la oración de la Iglesia. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. Dice San Juan Crisóstomo: el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. Cada vez que nosotros hacemos el Padre Nuestro, estamos orando con toda la Iglesia. Es una oración que nos abre en nuestra dimensión eclesial. Padre Nuestro. No es Padre mío, no es Padre Nuestro. Jesucristo es el Hijo único de Dios, es el primogénito y también es el unigénito. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, como Hijo de Dios, nos enseña a nosotros, por medio de la gracia de la adopción, también a referirnos a nuestro Padre del cielo como Padre nuestro. En todas las tradiciones litúrgicas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De hecho, a los catecúmenos, en el rito del catecumenado, hay un momento donde se les entrega la oración dominical, otro momento donde se les entrega el credo. Entonces hay un momento particular donde el catecúmeno recibe la oración del Padre Nuestro y ya debe empezar a orar conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. En resumen de esta primera parte de lo que hemos hablado, en respuesta a la petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, Jesús les entrega la oración cristiana fundamental, el Padre Nuestro. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones, como dice Santo Tomás, y es el corazón de las Sagradas Escrituras. Se le llama oración dominical porque nos viene del Señor Jesús, que es maestro y modelo de toda oración. La oración dominical es la oración por excelencia de la Iglesia. Forma parte integrante de las principales horas del oficio divino o liturgia de las horas y de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. La oración dominical nos inserta en la Eucaristía, manifiesta el carácter escatológico de sus peticiones en la esperanza del Señor hasta que Él venga. Por eso, la oración del Padre Nuestro es la oración de la Iglesia. Miremos el Padre Nuestro un poco a la luz de lo que dice el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Dice ante todo que la oración del Padre Nuestro es la principal de todas las oraciones, pues tiene 5 cualidades que se requieren en toda oración, ya que la oración debe ser, dice el doctor de la Iglesia, primero, segura. Primera cualidad de la oración, segura, y esto nos lo enseña el Padre Nuestro. Segundo, recta. Tercero, ordenada. Cuarto, devota. Y quinto, humilde. Miremos cada una de estas cualidades. Primero, segura. De modo que nos acerquemos con confianza al trono de su gracia, como dice Hebreos 4:16. Es con confianza como nos acercamos a Dios. Decimos Padre, algo muy íntimo, una relación de hijos, Padre. Por eso, el Padre Nuestro nos enseña que la oración debe ser segura.
también con fe indeficiente. Pues se dice en Santiago 1:6, pide con fe, no dudando nada. La fe es un aspecto fundamental de la oración y esto nos lo enseña el Padre Nuestro. Esta oración es muy segura porque es Jesús el que nos la ha enseñado y porque Él es nuestro abogado. Y como Él nos enseñó el Padre Nuestro, es el que aboga delante de nuestro Padre Celestial cada vez que recitamos con fe, con confianza esta oración, para que cada una de las peticiones que allí pedimos se nos conceda. Por eso dice San Cipriano, ya que tenemos a Cristo como abogado ante el Padre por nuestros pecados, cuando pedimos por nuestros delitos, presentemos las palabras de nuestro abogado. ¿Cuáles son esas? El Padre Nuestro. Entonces, primera cualidad de la oración, segura. Segundo, nuestra oración también debe ser recta, de modo que el orante pida al Señor las cosas que le convienen. Una oración torcida es esa oración que pide cosas egoístamente, que pide cosas mundanas, innecesarias, una oración que no lleva la rectitud de la intención. Pues Damasceno, el padre de la iglesia, dice, la oración es pedir a Dios las cosas convenientes para nuestra salvación. Muchas veces nuestra oración no es escuchada porque se piden cosas inconvenientes, innecesarias. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Desde dónde piden? Movidos desde las pasiones, desde los egoísmos. Por eso es importante orar como Jesús nos lo ha enseñado. Dice San Agustín, si oramos recta y convenientemente, cualesquiera palabras que digamos, no diremos otra cosa que lo que hay en esta oración dominical. Cuando pedimos con rectitud de intención, estamos uniéndonos a la oración del Padre Nuestro. Es que no hay una petición que sea buena para nosotros que no esté contenida en el Padre Nuestro. De ahí la importancia capital, sustancial para un cristiano, orar con el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro debe iniciar nuestra oración cuando nos ponemos delante de la presencia de Dios. Y también para terminar un espacio de oración, terminemos con la oración que Cristo nos enseñó. Es muy importante la oración del Padre Nuestro. Primero, decíamos que debe ser una oración segura. Segundo, recta. Tercero, nuestra oración también debe ser ordenada. Como el deseo, ya que la oración es intérprete del deseo. Los deseos deben ser ordenados. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y aquí el orden debido está en que al desear y orar, preferimos las cosas espirituales a las carnales o lo material, las celestiales a las terrenas. Nuestra oración debe ser ordenada. Primero lo primero y luego lo demás. Primero lo espiritual, luego lo material. Primero lo que nos conduce al reino y luego las cosas que necesitamos en este mundo. Miren cómo es importante ordenar la oración. Los deseos del corazón deben estar unidos con las palabras que nosotros estamos poniendo. Si nos acercamos a la oración para pedir primero lo material, estamos mal, estamos perdidos. Ese no es el orden correcto. Dice San Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Este orden nos enseñó el Señor a guardar en esta oración. En ella se piden en primer lugar las cosas celestiales y después las cosas terrenas. Cuarta característica de nuestra oración, según el Padre Nuestro, debe ser devota, porque la unción de la devoción hace que el sacrificio de la oración sea acepto a Dios desde lo profundo del corazón, con intimidad, con unción, con fuerza de Dios, según aquello que dice el Salmo 62, versos 5 y 6.
En tu nombre elevaré mis manos. Llénese mi alma como de enjundia y de manteca, es decir, de manjares sustanciosos. Así debe ser nuestra oración, una oración con unción, una oración con devoción desde el corazón. Y la última característica es que la oración debe ser humilde. Dice el Salmo 101, verso 18. Miró a la oración de los humildes. La oración debe ser humilde, sí o sí, es una característica esencial de la oración, la humildad. Y como nos enseña en Lucas 18, con la parábola del fariseo y el publicano, donde no escuchó la oración del fariseo, pero sí escuchó la oración del publicano que pedía humildemente. También según el ejemplo de Judith, cuando dice en Judith 9:16, a ti siempre te agradó la oración de los humildes y de los mansos. Humildad que ciertamente se guarda en esta oración, pues la verdadera humildad se da cuando uno no presume nada de sus fuerzas, sino que espera impetrar todo del poder divino, que todo me venga de parte de Dios. Yo no tengo que ir a ponerme delante de Dios como el mejor, como el que merezco, no. Todo me viene por gracia, por don, porque soy criatura, porque Dios lo es todo y yo soy pequeño. Entonces, esa actitud humilde. 5 características que nos enseñan la oración dominical: segura, recta, ordenada, devota y humilde. Todas esas 5 deben estar presentes en cualquier oración que hagamos y nos lo enseña el modelo de toda oración, que es el Padre Nuestro. Ahora sí, iniciemos diciendo o reflexionando, meditando en cuanto a las expresiones que se tienen en esta oración. Lo primero que decimos es Padre. Se dice Padre por razón de la creación especial, porque nos creó a su imagen y semejanza, cosa que no imprimió en las demás criaturas. Solo a nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Por eso Dios es nuestro papá. Nos dirigimos a Él como Padre. Dice Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Él es tu Padre, el que te hizo y te creó. Ya luego, cuando viene Jesucristo, Él nos hace coherederos con Él, debido a que nos lleva a ser hijos en adopción. Somos hijos en el Hijo. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Él hace que nosotros seamos engendrados para la vida eterna. Y por el hecho de que Dios es nuestro Padre, dice Santo Tomás, le debemos 4 cosas. Primero, el honor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice Malaquías 1:6. Lo primero que le debemos a Dios como papá es el honor para el Señor. Segundo, debemos imitarle, porque es nuestro Padre, y lo normal es que un hijo se parezca a su padre. Padre me llamarás y no cesarás de seguirme, dice la palabra de Dios. Tercero, le debemos obediencia. Mucho más obedeceremos al Padre de los Espíritus, dice Hebreos 12:9. Le debemos obediencia por ser nuestro Padre. Cuarto, debemos aceptar con paciencia sus castigos. Mire todo lo que implica que Dios sea nuestro Padre y que nos dirijamos a Él como Padre. Hijo mío, no desdeñes la instrucción del Señor, ni desfallezcas cuando te corrija, pues el Señor corrige al que ama y se complace como un padre en su Hijo. Proverbios 3, versos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Por el hecho de que Dios es nuestro Padre, debemos rendirle honor, imitarle, obedecerle
y aceptar con paciencia sus castigos. Decimos también, después de que decimos Padre, decimos nuestro. Al decir nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. Cuando decimos nuestro, estamos sacando del corazón todo egoísmo, porque al decir nuestro es que es de varios, no es mío. Yo no digo Padre mío, digo Padre nuestro. Eso me pone inmediatamente en relación con todos los demás hermanos. Cada vez que yo hago el Padre Nuestro, estoy orando por todos los bautizados, donde quiera que se encuentren, conózcalos o no los conozca, pero me uno inmediatamente con todos los hijos de Dios. Miren la importancia de cada una de las palabras que decimos en el Padre Nuestro. Luego decimos que estás en el cielo. Que estás en el cielo no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. El cielo, la casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos. Eso nos hace recordar para dónde vamos, para el cielo, porque el lugar de los hijos es estar junto a su Padre. Por eso todos deseamos desde lo íntimo del corazón estar con Él por toda la eternidad, y esto lo decimos en el Padre Nuestro, que estás en el cielo. No es tanto el lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. Entremos a mirar un poco las 7 peticiones. Recordemos que el Padre Nuestro contiene 7 peticiones. De pronto, si no habíamos meditado mucho el Padre Nuestro, esto sea nuevo para nosotros. 7 peticiones, sí. Pongámonos a examinar entonces cuáles son esas 7 peticiones. Las 7 peticiones las dividimos en 2 grupos, o así nos lo enseña la Iglesia. Entonces miremos el primer grupo de peticiones. Numeral 2804 del Catecismo. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él y para Él. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo primero del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. Las primeras peticiones están centradas en Dios, en Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. En cada una de estas 3 peticiones, nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga, hágase. Estas 3 súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas a la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Las primeras 3 peticiones van orientadas en Dios, en Él, no nos incluimos nosotros. Esas 3 peticiones primeras ya están conseguidas por Jesucristo. Sin embargo, todavía en algunos no se ve tan patente. ¿Cuáles son? Primera petición, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Petición número 1 del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Al pedir santificado sea tu nombre, entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre, revelado a Moisés, después en Jesús, por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. Estamos pidiendo que su nombre sea santificado por toda la humanidad. Cuando oramos conscientemente el Padre Nuestro, descubrimos tesoros invaluables. Cuenta la historia que un día San Francisco de Asís reunió a todos los hermanos y les dijo, bueno, hoy vamos a hacer retiro espiritual. ¿Y cuál es el tema,
Hermano Francisco, le preguntó alguno de los frailes y le dijo, vamos a meditar en torno a la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Cada uno tome esa oración en sus manos, ya sea extrayéndola del Evangelio o llevando el Evangelio, y váyase al lugar que quiera a meditar esa oración. Y por la tarde o cuando terminen, nos encontramos para mirar y compartir la reflexión. Entonces cuentan que cada uno tomó la oración del Padre Nuestro y se fue. Francisco quedó allí. Él empezó a meditar la oración. Y empiezan a llegar los frailes ya al caer de la tarde y le dice, hermano Francisco, ya hicimos la meditación. Ya terminamos de meditar el Padre Nuestro. Y el hermano Francisco se queda mirándolos y les dice, ¿y cómo es posible? ¿Cómo lograron meditar el Padre Nuestro? ¿Ya lo terminaron de meditar? Sí, hermano, lo hemos terminado. Y Francisco dice, San Francisco de Asís les dice, pues no sé ustedes cómo hicieron, porque yo no he podido salir de la palabra Padre. Y llevaba todo el día en meditación. Hermanos, esto para que dimensionemos un poco la profundidad de la oración del Padre Nuestro. Aquí estamos mirándolo así, una pinceladita. Como se dice, abuelo de pájaro, donde el pajarito pega un pequeño vuelo y eso es instantáneo, de aquí a allá, abuelo de pájaro, rapidísimo. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la primera petición es, santificado sea tu nombre. Buscamos y le pedimos a nuestro Padre que su nombre sea amado por toda la humanidad. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. En la segunda petición, la Iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino de Dios. También ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. Venga a nosotros tu reino es en una doble dimensión. La primera es esperando que el reino de Dios venga sobre nosotros como Jesús lo prometió para el día final. Esa es la primera. Y la segunda es que venga en el hoy. Recordemos que el reino de Dios puede estar hoy en tu corazón, en mi corazón. Si hemos dejado a Jesús entrar en nuestras vidas, ya estamos viviendo el reino. El reino ya está en medio de ustedes, dice Jesús en el Evangelio. Sin embargo, pedimos la llegada de ese reino aquí a la tierra. Tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la tercera petición del Padre Nuestro que hace parte del primer grupo de peticiones que van dirigidas directamente a Dios. Recordemos la jerarquía en las peticiones. Uno pide primero los bienes de arriba y luego los bienes de abajo. Entonces estamos en el primer grupo que pedimos lo más importante, la jerarquía de las oraciones, de las peticiones. Primero lo primero, que su nombre sea santificado, que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. En la tercera petición rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando nosotros pedimos esto, lo que le estamos diciendo a nuestro Papá Dios es que nos dé la gracia de poder cumplir su voluntad y de hacerla realidad en medio de nuestra vida, de nuestra familia, del trabajo, que la voluntad de Dios se realice. Estamos buscando ante todo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Le estamos pidiendo que eso se haga realidad en nosotros. Y así entramos al segundo grupo de peticiones, que es la segunda parte del Padre Nuestro. El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de las misericordias. Es implorar, pedirle que se haga
realidad este tipo de cosas en nosotros. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora. En el segundo grupo de peticiones es lo que nos afecta ahora, en el hoy. Las otras están más hacia Dios, hacia lo que viene, hacia la esperanza futura. Este segundo grupo se centra en las necesidades de este mundo. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Miren la importancia de meditar el Padre Nuestro, descubrir qué es lo que decimos en cada una de esas peticiones. Cuarta y quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla o para sanarla del pecado, la vida aquí como tal. Y las dos últimas, la sexta y la séptima petición, se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, que es el combate mismo de la oración. Cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. En esta cuarta petición, al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos, nuestra confianza filial en nuestro Padre del cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida. Es decir, que va en una doble intencionalidad. El pan terrenal, lo que necesitamos todos los días para poder seguir con fuerza, el pan cotidiano, pero también el pan espiritual, el pan que nos da vida eterna, es decir, la Eucaristía, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Se recibe en el hoy de Dios como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo decimos antes de comulgar en la Eucaristía. Antes de ir a recibir el cuerpo de Cristo, se lo pedimos. Hay que pedirle a Dios para que Él venga y nos dé ese pan, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, el alimento de vida eterna, asimismo como el alimento cotidiano. Quinta petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, implora la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Dentro de las 7 peticiones, la única que tiene condición es la petición quinta: perdónanos nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que el perdón de Dios es proporcional al modo como nosotros perdonemos a los hermanos. No seremos perdonados si no perdonamos a quienes nos han hecho daño. Qué fuerte es el tema del perdón. Por eso es que como sacerdotes, predicadores, insistimos tanto en perdonar. Hermanos, para poder obtener el perdón de Dios, hay que perdonar primero a los que nos han ofendido. Y entre más perdonemos, más se nos perdonará. Ahí está la clave. Hay que abrirnos al perdón. Sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Al decir no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. No nos dejes caer. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Estamos pidiéndole al Señor que nos dé las gracias necesarias para no caer en la tentación.
¿sí? Es importantísimo. En la traducción original del griego, que es el idioma en el cual se escribió el Padre Nuestro originalmente por el evangelista San Mateo, entonces es como si dijera, no nos empujes a la tentación. Es decir, no nos dejes ir por la tentación, no, danos la gracia, ayúdanos con esa fortaleza, con ese discernimiento, con esa vigilancia, no nos dejes caer. Es lo que estamos pidiendo en la sexta petición del Padre Nuestro. Sosténnos, Señor, no nos empujes a la tentación. Así es la traducción original. No nos empujes. No permitas que caigamos sin que tú nos hayas tendido tu mano. Y en la última petición, séptima, líbranos del mal, el cristiano pide a Dios con la iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Líbranos del mal, le decimos al Señor, a nuestro Padre, en la última petición, líbranos del mal, líbranos del malo. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. Existe el malo, el maligno en singular, Satanás, el diablo, el tentador en singular. Y recordemos, como consecuencia de él es que nos vienen todos los males. Por eso en ese líbranos del mal, estamos pidiendo que sea expulsado el mal en primera instancia y de suyo todo el daño que nos ha causado, todos los demás males, enfermedades, guerras, muerte, tristeza, depresión, angustia, todo lo que sea un mal para nosotros, lo estamos incluyendo en la última palabra del Padre Nuestro. Líbranos del mal, en la última petición. Por eso Santo Tomás y San Agustín muy claramente dicen, es que no hay una petición que no esté contenida en el Padre Nuestro. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Estamos pidiendo la paz cada vez que hacemos el Padre Nuestro. Orando así, anticipa en la humanidad de la fe la recapitulación de todos y de todo aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Mire lo que decimos en la Eucaristía. Esta oración es propia del sacerdote. Se conoce como un embolismo. Ya les explico por qué. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Como comunidad, el sacerdote que preside la Eucaristía junto con todos los fieles, todos los bautizados, en ese momento se hace a una voz el Padre Nuestro. Pero ojo, cuando decimos líbranos del mal, en la Eucaristía no se dice amén inmediatamente. ¿Saben por qué? Por el embolismo, porque la oración continúa, se prolonga, pero ahora en boca del sacerdote, que es el ministro, actúa en persona de Cristo. Cristo prolonga esa última petición. Es una oración poderosísima que debemos aprender a vivir en la Eucaristía, porque en ese momento se está expulsando el mal, el tentador con todas sus seducciones, con todos sus males, con todos los efectos que trae de suyo el pecado. Es por eso que todavía no se dice amén. El amén se prolonga un poco más adelante. Presten atención, escuchen la Eucaristía con atención, porque ahí mismo no se dice amén,
porque la oración se prolonga hasta el gran amén que está más adelante. Ahora miremos en resumen. En el Padre Nuestro, las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras 4 presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado, o se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Esto es, en resumen, el Padre Nuestro. ¿Y cómo culmina diciendo el Padre Nuestro? Amén. El amén que le añade la Iglesia, que responde a las 7 peticiones que nos ha enseñado Jesucristo, las cerramos diciendo amén. Con el amén final expresamos nuestro fiat respecto a las 7 peticiones. Yo me adhiero a lo que el Señor me enseña a pedir. Yo pido con el Señor y yo le digo, así es, así lo creo, así lo espero. El fiat, el sí que nosotros le damos a las 7 peticiones que Jesús nos ha enseñado. La palabra amén es la reafirmación general de todas las peticiones. Miremos la exposición sintética de la oración del Padre Nuestro según Santo Tomás. Exposición sintética de la oración del Padre Nuestro según Santo Tomás, que me parece bastante interesante. Dice el doctor Angélico: para explicarlo sumariamente o sintetizarlo, es de saber que en la oración dominical están contenidas todas las cosas que se desean y todas las que se rehuyen. Mas entre todas las deseables, aquello que se desea más, que se ama más, y esto es Dios. Y por eso en primer lugar pides la gloria de Dios cuando dices, santificado sea tu nombre. De Dios además han de desearse 3 cosas relativas a ti. Lo primero es que llegues a la vida eterna, y esto es lo que pides cuando dices, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo la vida eterna. Lo segundo es que cumplas la voluntad de Dios y su justicia, y esto es lo que pides cuando dices, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lo tercero es que tengas las cosas necesarias para la vida. Y esto pides cuando dices, danos hoy el pan nuestro de cada día. De estas 3 cosas dice el Señor en Mateo 6:33. Ante todo, buscad el reino de Dios en cuanto a lo primero, y su justicia en cuanto a lo segundo. Y todas estas cosas se os darán por añadidura en cuanto a lo tercero. Lo tercero es cuando le pedimos las cosas necesarias para la vida. Lo primero es que venga tu reino, es decir, que podamos nosotros llegar al reino de los cielos. Lo segundo es que se haga su voluntad y su justicia, que es lo que dice Jesús. Ante todo, buscad el reino de Dios. Ahí estamos pidiendo lo primero, su reino. Y su justicia, lo segundo, que se haga su voluntad. Y todas estas cosas se os darán por añadidura en cuanto a lo tercero, es decir, danos el pan de cada día y todo lo demás. Ahora bien, mas las cosas que hay que evitar y rehuir son aquellas que son contrarias al bien. Hemos pedimos cosas buenas en el Padre Nuestro, pero también hay cosas que son contrarias al bien. Pero el bien ante todo deseable es cuádruple, como hemos dicho. El primero es la gloria de Dios, y este no tiene ningún contrario. Si pecares, ¿en qué le dañarás? Si obras justamente, ¿qué le darás? Job 35:6. Pues la gloria de Dios resulta del mal, en cuanto castiga, y del bien, en cuanto remunera.
esto es teología, esto ya es algo más profundo de Santo Tomás, de cómo cuando nosotros pecamos, cómo le podemos dañar a Dios. O si obramos justamente, ¿qué le estamos añadiendo a Dios? ¿Qué le estamos dando? Pues dice Santo Tomás, pues la gloria de Dios resulta del mal. Dios se glorifica en las situaciones negativas de la vida. Ahí es donde se muestra más claramente la gloria de Dios. La gloria de Dios se mostró con todo su poder cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ahí fue donde la gloria de Dios se manifestó. Jesucristo vino al mundo por el pecado de Adán. Como decimos en el pregón pascual, si Adán no hubiera pecado, Cristo no hubiera venido. Entonces, oh feliz culpa que nos ha obtenido tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Es grande. Dios se glorifica en lo malo. Qué sabiduría tan profunda esta, porque en tu enfermedad, en tu dolor, en tu miseria, en mi miseria, allí es donde Dios se glorifica. Entonces, cuando soy débil, es cuando soy fuerte, porque en mí se manifiesta la fuerza de Dios. Mire toda la profundidad teológica de lo que nos dice Santo Tomás. El segundo bien es la vida eterna, y contrario a este bien es el pecado. Porque por el pecado se pierde la vida eterna, claramente. Y por eso, para suprimir esto, decimos, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El tercer bien es la justicia o santidad y las buenas obras. Y contrario a esto es la tentación, porque las tentaciones nos impiden obrar el bien. Y para suprimir esto pedimos, y no nos dejes caer en la tentación. Esto es lo que hace un doctor de la iglesia, explicar con profundidad teológica misterios tan grandes. El cuarto bien son los bienes necesarios, y contrarios a este son las adversidades y tribulaciones. Y para suprimir esto pedimos, mas líbranos del mal. Para suprimir estos males, estas adversidades. Y culminamos diciendo amén, es decir, reafirmando todo lo que hemos pedido en las 7 peticiones. Queridos hermanos, finalizamos entonces el seminario sobre la oración cristiana. Yo espero que haya sido una experiencia maravillosa de crecimiento espiritual, que muchos de ustedes ya tengan, por ejemplo, su espacio de oración personal, que muchos de ustedes estén orando de acuerdo a las 5 formas esenciales de la oración cristiana. No solo es petición, hay alabanza, hay adoración, hay acción de gracias, hay intercesión, hay oración de bendición, ¿sí? Que nos estemos expresando en la oración, ya sea vocal, mental o contemplativa, que estemos creciendo en la oración realmente, porque ese es el objetivo final, que hagamos de todas estas enseñanzas vida en nuestras vidas, y que ahora con la enseñanza de hoy, cada vez que recemos el Padre Nuestro, lo recitemos en la Eucaristía o lo hagamos mentalmente en nuestra oración personal, tengamos más detenimiento de saber qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. Qué importante es saber que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y hay 2 grupos, unas que se dirigen directamente a Dios y otras que se dirigen ya a nuestras necesidades, más todo lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino. Queridos hermanos, terminamos entonces el segundo seminario de la Escuela de Servidores. Ahora nos vamos a preparar para iniciar el tercer seminario, que es la Escuela o el Seminario de Discipulado. Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer un discipulado. Vamos entonces a dar unos días para que ustedes reflexionen, revisen sus apuntes. Ya muchos de ustedes han sido contactados, otros han preguntado por otros medios, Padre, este sí es su número, si es usted el que se está dirigiendo a nosotros. Entonces, pues ahí se confirma, ¿no? Se confirma y el mensaje que se está enviando, pues es clave para que ustedes agreguen ese contacto. A través de ese medio
es que se les manda a ustedes la información y próximamente el resumen de lo que hemos visto hasta el momento para que ustedes tengan ese material de apoyo. Padre, ¿y yo cómo puedo obtener esto? No sé de qué está hablando, ¿cómo me pueden contactar? Pues haciendo la inscripción con el enlace que aparece en el primer comentario de este video o también en la caja que está allí justo debajo del video en la descripción. Entonces usted le da clic en ese enlace, llena el formulario y espera pacientemente a ser contactado. ¿Por qué digo pacientemente? Porque no es fácil registrar miles de contactos y mucho menos empezar a contactar uno por uno. Entonces por eso, paciencia, hermanos. Este curso de servidores es amplio. Ustedes ven que esto no es como de un día para otro. Entonces, ABC del servidor. Entonces yo sé estas tres cositas y ya soy un servidor preparado, formado. No, esto es un proceso de conocimiento de nuestra fe, de introspección, de ir descubriendo que Dios tiene cosas grandes para mí y que yo voy alimentándome de su palabra, que es donde se cimienta estos cursos. Como hemos visto, es palabra de Dios, es catecismo, es doctrina de la iglesia. No estamos inventando doctrina nueva, sino que es todo el conocimiento que la iglesia nos da a nosotros como madre y maestra y que yo les comunico como sacerdote. Y también, mis queridos hermanos, entonces motivarles para que si se han quedado atrasados en alguna lección, pues se pongan al día. Vamos a dar unos días de espera para iniciar el nuevo seminario. Lo vamos a informar previamente cuando retomamos. Entonces, hasta el momento, dejamos aquí el seminario sobre la oración cristiana. Pero la escuela de servidores continúa, vienen otros seminarios. Viene discipulado, después viene crecimiento, después viene seminario sobre los grupos de oración, seminario sobre los sacramentos, es decir, mucha enseñanza con la gracia de Dios. Dios les pague a todos los que pacientemente han escuchado todas las lecciones y que esto sea una experiencia de comunidad, de hermanos y de también ir compartiendo el conocimiento y todo lo que Dios nos va regalando con muchas otras personas que están sedientas de Dios, como tú y como yo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes, queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.